Estamos aquí con Luis Miguel Real, experto en adicciones, psicólogo, experto en adicciones, y vamos a estar hablando sobre la adicción al alcohol. Como todos sabemos, la adicción al alcohol es súper común, es una cosa que ni siquiera es considerada una adicción para mucha gente, o sea, la gente no considera el alcohol una droga. Yo siempre he sido, nunca he sido ese tipo de gente que le gusta mucho beber porque no lo proceso bien, o sea, me sienta mal, me tomo una copa de vino o algo así, me sienta mal, soy intolerante de hecho, así que no me gusta, pero siempre he sido juzgada por eso, o sea, si digo, no, es que no me gusta, me sienta mal, no vale la pena el dolor de cabeza, después al día siguiente me juzgan un montón y creo que es algo súper interesante de tocar este tema, porque es tan normalizado y bueno, lo primero que te quiero preguntar es para esa gente que no sepa que es adicto al alcohol, que sucede muchísimo, ¿cómo tú les recomendarías que supieran, qué pueden hacer para saber si son adictos o no al alcohol? A ver, hay muchas señales de que alguien tiene una relación problemática con el alcohol. Para empezar, como tú has dicho, ¿no? Que haya normalizado muchísimo el estar bebiendo cada 2 por 3. Sobre todo es una cuestión cultural, ¿vale? Tenemos muy normalizado el consumo de alcohol y a la gran mayoría de la gente no le parece raro que bebamos un montón, al contrario, le parece raro que otras personas no beban. Empiezan a hacer comentarios de, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Estás embarazada? Etcétera, etcétera, como si fuese realmente algo malo que no estuvieses bebiendo. Entonces, una de las principales señales de peligro es que estés consumiendo alcohol muy a menudo, ¿vale? Ya no solamente los fines de semana, o que estás bebiendo todos los fines de semana, no eres capaz de disfrutar de un fin de semana, de tiempo con tus amigos, con tu pareja o lo que sea, sin beber alcohol. Y luego lo más obvio es cuando el consumo de alcohol va escalando y va pues integrándose también en el día a día, en los días entre semana. La persona ya encuentra excusas para ponerse a beber en comidas, en cenas, para relajarse un poco al final del día. Sobre todo, hablamos de adicción cuando una persona continúa con el consumo, con la actividad adictiva, a pesar de ser consciente de las consecuencias negativas. Por ejemplo, una persona que está bebiendo mucho alcohol, tiene muchas resacas, ha tenido muchos problemas por emborracharse demasiado, blackouts, lagunas mentales, no recuerda cómo llegó a casa, ha tenido accidentes, aún así continúa bebiendo. O, por ejemplo, que haya personas de su entorno, amigos, familiares, pareja, que le hayan pegado un toque, que le hayan dicho, oye, me preocupa tu forma de beber, creo que a veces bebes demasiado, creo que bebes muy deprisa o muy a menudo, sobre todo en una sociedad que tiene tan normalizado el alcohol, que una persona nos llame la atención sobre nuestra manera de beber, eso debe de significar que es bastante grave, porque no vivimos en una sociedad que lo tiene súper normalizado. Entonces, si alguien de fuera lo ha notado y le parece, le impresiona nuestra manera de beber, en el 99,9% de los casos va a tener razón, ¿vale? Es que algo se está fraguando ahí, un problema de dependencia se está cociendo. Y también me imagino que sea muy cultural, porque vamos a decir, en algunos países donde se bebe mucho, tal vez como el límite para que alguien te diga, oye, estás bebiendo mucho, es que estás bebiendo todos los días o una cosa así, pero en un lugar a lo mejor donde no se bebe tanto, si de repente ves que los fines de semana, que es cuando único se usa ahí culturalmente beber, está bebiendo un montón, esa persona le llamaría la atención. Entonces me imagino que eso también varía mucho dependiendo del sitio, ¿no? Claro, por ejemplo, no debemos considerar dependencia del alcohol solamente que una persona esté bebiendo a diario. A la gente le vendrá a la cabeza pues el estereotipo de la persona con Claro. alcoholismo, ¿no? Eh, mm, una persona puede tener problemas con el alcohol muchísimo antes, porque nadie desarrolla problemas con el alcohol de la noche a la mañana, de empiezo a beber hoy y ya la semana que viene estoy bebiendo alcohol a diario, ¿no? Es algo que se va construyendo a lo largo de muchos años, se va construyendo una relación problemática con el alcohol, una relación de dependencia, una relación de pues mira, empiezo a beber de manera recreativa, pues de los fines de semana, para algunos fines de semana, para salir con amigos, suelo quedarme bien con una o dos copas, luego tres, voy desarrollando tolerancia, con los años cada vez necesito beber muchísimo más para llegar a ese punto de disfrute y ya llega un momento que la persona se emborracha muchísimo todos los viernes, todos los sábados y cualquier día festivo que Cualquier excusa que tenga. claro, cualquier excusa que tengan, ¿no? Habrá personas que tengan ya cierta dependencia por el alcohol y que estén solamente bebiendo una o dos copas cada vez que ven, pero lo hacen todos los días, lo hacen a diario y se sienten mal si no lo hacen. Y luego habrá personas que tengan más un patrón de consumo muy agudo de, vale, yo cada vez que bebo, aunque bebo solamente los fines de semana o cada par de fines de semana, cada vez que bebo voy hasta 5, 6, 7 cubatas, mucho más, luego paso cocaína, con vino, etcétera, etcétera. Hay muchos patrones problemáticos diferentes de alcohol, que sí, los hemos ido exportando también de los países norteños. A mucha gente le vendrá Sí. a la cabeza esto de la dieta mediterránea, ¿no? Esto de que culturalmente en países como Italia, España o Portugal era más tradicional pues tomar una copa de vino con las comidas de vez en cuando y que la práctica del botellón
entre comillas, ¿no? De Sí, beber sí. muchísimo alcohol de golpe, es algo que nos viene más de países como Reino Unido, como Noruega, que hemos ido exportando de ahí, básicamente. Sí, 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 totalmente. Sí, yo estudié en el norte de Estados Unidos, donde había mucho frío y aquello era difícil. Pero como estábamos diciendo al principio, el alcohol es la única droga por la que no se te juzga si la tomas, exacto. Si no la tomas es del revés cuando te juzgan. Y parece que vivimos en un mundo al revés cuando sucede eso. Todos hemos visto esas personas que están en un evento y que dicen, no, yo no bebo, o sabes que hoy sí bebo, pero hoy no me apetece y se les juzga. A mí me han juzgado un montón. Seguro a muchas personas en la audiencia les ha pasado igual. Muchas personas se lo toman personal directamente, por ejemplo, a mí me ha pasado que he salido con una amiga, tenía una amiga antes que bebía mucho en París, de hecho, y si yo no quería beber, se lo tomaba personal y dice, ay, qué aburrida, qué no sé qué. Y muchas veces la gente se ve en esta tesitura de tener que andar dando explicaciones por no beber, lo que me parece muy raro, como decíamos. ¿Por qué tú crees que se llega a este punto? ¿Por qué tú crees que ocurre esto? El poder de las tradiciones, el poder de la cultura, cuando la mayoría de la gente a nuestro alrededor está haciendo algo, hay muchas más probabilidades de que lo hagamos o de que la gente se extrañe porque no lo estamos haciendo. Si ahora sales a la calle y la mayoría de la gente está, yo qué sé, llevando un sombrero verde porque se ha puesto de moda, habrá muchas más probabilidades de que un día, pues, te sientas mal por no llevar un sombrero verde. Entonces te lo acabarás comprando algo que pues conjunte, ¿no? Con esa moda. De la misma manera, cuando alguien ve a una persona que no bebe alcohol, es como si estuviesen viendo un perro verde. Es súper extraño, es como ver una persona desnuda. ¿Por qué no estás haciendo eso si lo Claro, hacemos todo? Sobre todo porque la gente, mira, hay muy poca información sobre los verdaderos efectos del alcohol, ¿vale? Que tiene nuestro cuerpo. Hay mucha gente que todavía piensa que una copa de vino al día es buena para el corazón, etcétera, etcétera. Esos son todos absolutos bulos que han sido extendidos por la industria del alcohol. Entonces, como la mayoría de la gente no sabe que el alcohol es malo para la salud en cualquier dosis y lo ven como, pues eso, como una droga inocua, no la ven como una droga adictiva, no la ven al nivel de la cocaína o la heroína, etcétera, etcétera. Entonces se sorprenden por la novedad, no porque tengan malas intenciones necesariamente, pero simplemente les parece muy raro. Es como si un día fueses desnuda a una fiesta, pues te van a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? claro, 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 claro. Y hablando de esto del vino, de la copa de vino, yo eso lo veía, o sea, todos lo hemos oído, ¿no? Como, hay una copa de vino, los antioxidantes, y yo personalmente que reacciono tan mal especialmente al vino, siempre estaba como, o sea, el alcohol es un veneno, ¿no? No hay forma que ni siquiera una copa sea buena. ¿Tú crees que sí haya tal vez un límite? Porque también, por ejemplo, estaba viendo una vez un documental sobre las épocas, los sitios esto en el mundo que las personas llegan a hacer centenarios y tal, como en Cerdeña, etcétera. Y muchos de estos centenarios, sí, muchos de ellos beben un poquito de alcohol todos los días, sea vino u otra cosa. ¿Tú crees que sí potencialmente pueda haber como una copa al día, una de estas cosas que pueda ser tolerable para el cuerpo y no necesariamente tan dañino? ¿O cómo ves ese tema? Vale. Sobre este tema, vale, no soy un absoluto experto, no soy ni médico ni nutricionista. Para datos más concretos, recomiendo a la gente que sigan, yo que sé, a Julio Basulto, que es un nutricionista que habla mucho sobre efectos del alcohol. Julio Sobre Basulto. Sí, por ejemplo, sobre el bulo, la paradoja del vino. Cuando hablan de que tiene antioxidantes, que si el vino tiene no sé qué molécula o sustancia, o la cerveza tiene una sustancia que podría ser beneficiosa para el cuerpo, la paradoja viene aquí. Tendrías que tomarte 5 litros de vino al día para consumir suficiente cantidad de esa determinada molécula, esos determinados antioxidantes, para llevarte algún beneficio. Pero si te tomas 5 litros de vino en un día, te vas a morir, básicamente, porque, por supuesto, en el vino hay un montón de sustancias diferentes, pero si hay alcohol presente, eso va a inhabilitar, va a cancelar todos los posibles beneficios, ¿vale? Entonces, si una persona quiere antioxidantes, quiere beneficios, que se coma uvas, que coma frutas y verduras, que haga ejercicio, que tenga una dieta saludable. ¿Vale? Cualquier bebida alcohólica, por el hecho de llevar alcohol, no va a aportar ningún beneficio de la salud y siempre va a dar perjuicios, siempre va a dar efectos negativos, porque cualquier molécula que haya ahí suelta por el vino que pueda ser beneficiosa va a quedar completamente anulada por el alcohol. De nuevo, tendrías que tomarte 5 litros de vino todos los días para que eso te diese algún beneficio. Y como tiene alcohol, es que simplemente te morirías. Entonces, anulado completamente. Claro, y es lo que tú dices, si quieres antioxidantes, hay montones de otras formas. Las moras son altas en antioxidantes, el chocolate amargo, el mismo matcha, el té matcha, té verde creo que también lo es. Entonces no, hay otras formas de hacerlo que no tengan
necesariamente esto y no sabía eso, que tienes que tomarte toda esta cantidad para en realidad obtener algún tipo de antioxidante a través del vino. Ay, disculpa, que me había olvidado de comentar lo que habías preguntado, ¿no? Pues sobre gente con mucha Ah, longevidad sí, que sí, llega hasta sí, los 100 años, ¿no? En determinados sí, sí, lugares. Entonces, cuando nos encontramos que hay personas que beben mucho, no, perdón, que viven mucho y que además beben alcohol con frecuencia, no es que vivan mucho por beber alcohol, viven mucho a pesar de beber alcohol. Es decir, que si esas personas no estuviesen bebiendo alcohol, si han llegado hasta los 100 años, hasta los 90 años, probablemente llegarían hasta los 110, hasta los 120 si no bebiesen alcohol. Esas personas vivirán mucho por un montón de factores diferentes, no porque beban alcohol, porque tendrán una determinada dieta de otros alimentos, porque harán ejercicio y saldrán a hacer paseos y vivirán en la naturaleza y estarán expuestos a menos estresores, habrá un montón de factores diferentes. claro, claro, Pero si claro. una persona vive muchos años, es a pesar de haber bebido alcohol, que ahí es también cuando nos sale un poco el sesgo del superviviente. La mayoría de la gente cuando tiene un consumo problemático, tabaco, alcohol, marihuana, lo que sea, dice, no, pues es que mi abuelo vivió hasta los 95 y estuvo fumando toda la vida. Sí, sí. Pues si tu abuelo no hubiera fumado, probablemente hubiera vivido hasta los 120. O sea, llegó hasta esa edad a pesar del tabaco o a pesar del alcohol. Sí. Sí, 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 sí. Yo eso lo escucho un montón. Mi abuelo vivió muchísimo tiempo y también tenía hábitos así un poco raros y mi padre siempre está como, pero mira a tu abuelo. Y yo estoy como, hubiera vivido incluso mucho más si no hubiera hecho todo eso, lo que dices tú. El alcohol lo consume mucha gente para evadirse de su realidad, como bien sabemos, que sí, para relajarse al final de su día de trabajo, al final de la semana, y muchas veces no se saben a lo que se están enfrentando usando esto como recurso de relajación. ¿Qué facturas nos pasa el alcohol a largo plazo? A nivel físico, muchísima factura. El alcohol es una de las sustancias más cancerígenas, ¿vale? Que hay. Está relacionado con un montón de tipos diferentes de cáncer, sobre todo cáncer de No corazón, sabía. cáncer de colon, de sistema digestivo, etcétera, etcétera. A nivel psicológico, provoca muchísimos problemas de ansiedad, problemas de sueño, etcétera. Por ejemplo, con el tema de la ansiedad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, ¿vale? Cuando nos lo tomamos, nos relaja rápidamente, hace que nos olvidemos deprisa de nuestras preocupaciones, del estrés, la tristeza, la sensación de soledad, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas personas que no están tomando el alcohol por ocio, lo están tomando como automedicación. Están tomando alcohol con frecuencia para reducir esas sensaciones desagradables, ese malestar, síntomas de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona se acostumbra a que el alcohol sea su principal herramienta para lidiar con el malestar, para lidiar con sus inseguridades, esa persona ya no invierte tiempo en desarrollar estrategias para lidiar con esos problemas de manera natural. Entonces nos encontramos que las personas que consumen alcohol con mucha frecuencia son más proclives a sufrir de ansiedad, son más proclives a sufrir de ataques de pánico, son más proclives a sufrir de depresión y de muchísimos problemas psicológicos, porque se acostumbran a que cada vez que se sienten mal, una copita, cada vez que tienen un mal día en el trabajo o una mala semana, en lugar de hacer pues algún trabajo emocional, un trabajo con sus pensamientos, con sus hábitos, etcétera, etcétera, se tiran al alcohol para anestesiarse y en ese anestesiarse no trabajan en las verdaderas causas, en los verdaderos orígenes del malestar y de los problemas que estén teniendo. Claro. También una curiosidad personal que tengo, ¿por qué es siempre hablamos de cómo el alcohol es, ¿cómo se dice en español? Un depressant, como un Un depresor, depresor ¿sería? del sistema Un depresor. nervioso. Un depresor del sistema nervioso. ¿Por qué es, por ejemplo, yo personalmente lo siento mucho, como te digo, soy muy intolerante al vino, Ujú. me bebo una copa y me deprimo, literalmente, solo con una o dos me siento súper triste, súper emocional. Sin embargo, hay gente que les hace el efecto opuesto, como que les Ujú. estimula bastante. ¿Por qué es que hay esa diferencia? Claro, ahí esas personas perciben que les está activando, realmente les está dando sueño, ¿no? Pero sobre todo el alcohol, esto lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Pero reduce la actividad de, por ejemplo, el lóbulo frontal, que es una de las partes del cerebro principalmente encargadas del autocontrol, la autodisciplina, normas sociales, etcétera. Entonces, la gran mayoría de la gente bebe alcohol para calmar la ansiedad social, para calmar esos pensamientos de estoy haciendo el ridículo, de qué feo que soy, qué mal visto, es que no soy una persona atractiva, es que yo mi conversación no es entretenida, es que yo no puedo bailar, voy a hacer el ridículo. Entonces la mayoría de la gente bebe alcohol con frecuencia para quitarse de encima esas sensaciones. Al tapar temporalmente
esos pensamientos negativos, esas inseguridades, etcétera, pues se animan, ¿no? Pues les entra esa falsa sensación de confianza. Entonces perciben que se siente con más energía, pero realmente el alcohol les está durmiendo. Luego también hay muchas personas que para compensar esos efectos del alcohol pasan a la cocaína o a Mm, otras sustancias estimulantes para compensar los claro, efectos del alcohol y así pues poder estar más rato de fiesta. sí. O la nicotina también es súper común, La sin nicotina llegar a eso, también, porque la otro gente dice, estimulante. bueno, por lo menos no es cocaína, es nicotina, pero acaba siendo Red Bull, lo acaban combinando con... siempre Exactamente. está la... Supongamos que mañana una persona pasa a ser sobria. ¿Qué beneficios inmediatos tendría dejar de beber alcohol tan regularmente? Aunque regularmente, como decíamos, puede variar. Puede ser que sea un poquito todos los días o puede ser que sea un montón en los fines de semana, pero también sería regularmente. Y si se mantuviese abstemio durante un año, ¿qué beneficios tendría? Entonces, vamos a decir beneficios a corto plazo y a largo plazo de alguien que lo beba regularmente. Algunos de los beneficios a corto plazo, aparte de que probablemente se va a sentir menos ansiosa, sobre todo los hábitos de sueño, ¿vale? El alcohol destroza nuestros ritmos circadianos y también nos dificulta mucho a nuestro cerebro que entre en fase REM, en fase de sueño profundo, que es cuando soñamos y sobre todo cuando tienen lugar muchísimos procesos de reparación a nivel cognitivo, etcétera. Entonces, cuando dormimos bien, dormimos, pues la mayoría de adultos necesitamos entre 7 y 8 horas al día y pasamos mucho tiempo en sueño profundo, hay muchas más probabilidades de que nos levantemos con energía, con sensación de vitalidad, de como bien descansados, que luego nuestras capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de concentración estén al máximo, ¿vale? Al máximo de capacidad. Esto es uno de los primeros beneficios que va a notar la gente cuando deje de beber. Sobre todo es importante que empiecen a tomar conciencia de cómo cada vez que beben alcohol, esa noche ya duermen peor, duermen de manera más superficial, se despiertan más a mitad de noche, a lo mejor se despiertan antes, se van a dormir antes, obviamente, porque hemos comentado antes el efecto depresor, que les entra sueño antes, pero eso no significa que estén durmiendo mejor, al contrario, están durmiendo de manera mucho más superficial y si ya tienen un consumo frecuente, apague vámonos. Entonces, una persona cuando deje el alcohol, lo primero que va a notar a los pocos días es que empieza a dormir mejor, ¿vale? Un sueño más profundo, más reparador. A largo plazo, también va a notar que se le da mejor lidiar con la ansiedad, se le da mejor lidiar con determinados pensamientos, con preocupaciones, con ese run run constante de pensamientos en bucle, disruptivos, etcétera, etcétera. También muchas personas, a largo plazo sobre todo, pueden notar que mejoran sus relaciones sociales. Como comentaba antes, la mayoría de personas utilizan el alcohol para tapar sus síntomas de ansiedad social, sus inseguridades, de me da vergüenza hablar con esta persona que me parece atractiva, me da vergüenza hablar en grupo, me da vergüenza ir a sitios donde haya mucha gente o ponerme a bailar y qué miedo a hacer el ridículo, etcétera. En el momento que dependemos del alcohol para hacer todas estas cosas, nos acostumbramos a mostrar a la gente una máscara, un yo falso, ¿no? El fingir delante de la gente que somos personas súper extrovertidas y súper divertidas, etcétera. Y cuidado, la mayoría de la gente se piensa que el alcohol les está dando superpoderes que no pueden acceder en el día a día, ¿vale? Pero si tú eres capaz de ser una persona divertida después de beber un poco de alcohol, eso no significa que no puedas ser una persona divertida sin beber alcohol. Lo que hace el alcohol es que es un catalizador, ¿no? Y hace que llegues más deprisa a ese punto, ¿vale? Porque te apaga las inseguridades durante un ratito. Pero tú, si te entrenas, si vas practicando, tú puedes llegar a ese punto de manera natural. Tú puedes aprender a sentirte con más autoconfianza en contexto de grupo, al hablar con la gente, al ligar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona se da la oportunidad de aprender a interactuar y aprender a disfrutar de las interacciones, de las conversaciones sin haber bebido nada de alcohol, le mejora la autoestima. ¿Vale? También tiene oportunidades de profundizar mucho más en las relaciones con la gente, tener relaciones más genuinas, ¿vale? Sí, Momentos sí. más genuinos, más bonitos, sobre todo de saber, esto lo estoy haciendo yo, ¿vale? Me estoy mostrando como soy sin tener que drogarme para mostrar una máscara o lo que creo que las otras personas esperan de mí, etcétera. Entonces, esos son algunos de los beneficios que me cuentan muchos los pacientes que tengo en terapia después de algunos meses sin beber, que es que notan que su manera de relacionarse con la gente es totalmente diferente. Aparte también muchos beneficios a nivel de energía, a nivel de salud del sistema digestivo, que bueno, cualquier médico nutricionista puede profundizar mucho más sobre esos beneficios a nivel físico. Totalmente, me imagino que lo de la autoconfianza debe ser fuerte porque si estás dependiendo constantemente en esta sustancia para parecer socialmente fluido, te estás Ujú. diciendo a ti mismo, yo solo no puedo, necesito esto porque yo solo no puedo. Entonces, al quitar eso,
Debe ser tremendo, tremendo efecto. Te quería preguntar también si tú consideras que el alcohol pueda tener un efecto un poco como de bola de nieve, por así decirlo. Como te cuento un ejemplo. Tengo una persona cercana en mi vida que durante el verano estábamos en un Airbnb y esta persona había tenido un poco de problemas con el alcohol y había decidido estar sobria ya por un tiempo, llevaba unos meses sin beber nada de alcohol. Y estábamos en el Airbnb y había una cerveza que habían dejado ahí y se la tomó. Dijo, bueno, estamos de vacaciones, es verano, voy a tomar una. Ya hace tiempo que no lo consumo, qué sé yo. Y bueno, no hubo problema. Y luego, como unos días después, había como un partido de fútbol o algo y fue y se tomó como una o dos cervezas más. Y poco a poco así llegó a ese punto donde ya regularmente lo estaba consumiendo otra vez, después en el fin de semana otra vez, después con los amigos excesivamente otra vez. Ya no era una cosa de una o dos, que eso es lo que yo noto mucho para las personas que batallan con esto, es que no son capaces de tener una o dos, tienen que seguir, como que es una, dos, tres, cuatro, cinco, como es una cosa así excesiva. Entonces, sí hay como este tipo de efecto tal vez de bola de nieve. ¿Qué me podrías decir con respecto Claro, a ello? ahí por un lado hay factores físicos y también factores psicológicos de la relación que la persona tuviese con el alcohol en el pasado. Mira, hay una serie de razones químicas por las que el alcohol es adictivo y, por ejemplo, el brócoli o los tomates no son adictivos, ¿vale? No te puede provocar adicción un brócoli o un tomate. Sin embargo, el alcohol o la cocaína o el cannabis sí que pueden, y hay mucha información en internet sobre los factores neuroquímicos porque el alcohol hace eso. Entonces, al cerebro le cuesta mucho olvidar esos efectos químicos del alcohol. A la gente que nos esté escuchando probablemente les suene eso de los disparos de dopamina y de otros neurotransmisores al consumir sustancias adictivas. Cuando una persona ha desarrollado un patrón adictivo alrededor del alcohol o cualquier otra sustancia, en el momento que vuelve a consumir, esas conexiones neuronales se vuelven a activar, ¿vale? Entonces, si esa persona tuvo un hábito problemático en el pasado, en el momento en que vuelva a beber, aunque hayan pasado varios años sin beber, todo eso se despierta y puede volver rápidamente al patrón adictivo, ¿vale? He trabajado con personas que a lo mejor tuvieron un problema serio de alcoholismo, lo superaron, estuvieron varios años, a lo mejor hasta una década, sin haber bebido nada de alcohol. Les invitaron a una boda y dijeron, bueno, como llevo mucho tiempo sin beber alcohol, muchos años, esto debe significar que lo tengo todo bajo control, no va a pasar nada si me tomo una copa de vino, una copa de champán en la boda, hay que divertirse una vez en la vida, bla, bla. Beben y de la noche a la mañana volvieron a estar bebiendo pues una o dos botellas de whisky al día, el mismo patrón de hace unos años. Entonces, si una persona ha tenido un patrón de dependencia en el pasado, en el momento que beba alcohol, hay muchas más probabilidades de que eso vuelva bastante rápido. Luego también está el factor psicológico. Si la persona primero empieza tomándose una copita, ¿vale? Y está haciendo una especie de test de a ver cómo me va a sentar. Y entonces ya luego decido. Y dice, pues no me ha sentado mal, me he tomado solamente una cervecita. Claro, no te has sentado mal porque te has tomado una cervecita y ha sido en un contexto muy concreto que estás con una amiga, qué tal, ok, lo que sea. Me tomo una cerveza, no ha pasado nada. Luego al día siguiente hay un partido de fútbol. Situación que tengo súper asociada al alcohol. Hay un montón de gente bebiendo. Estoy educadísimo desde niño a que en los partidos para celebrar hay que beber un montón. Ya es una situación que fomenta el consumo alto de alcohol y que me recuerda a experiencias pasadas. Entonces ahí hay más probabilidades de que la persona ya no tome una cervecita, que se tome dos. Además va a empezar el partido con mucha seguridad. Ayer me tomé una cerveza, no me pasó nada. Eso debe significar que lo tengo todo bajo control. Y así poco a poco va bajándose las defensas y a lo largo de unos pocos días puede volver rápidamente a ese patrón problemático que a lo mejor tenía antes. ¿Tú crees que para personas así tengan que dejarlo completamente o haya como algún tipo de moderación que pueda existir para ellos? Muy buena pregunta. La mayoría de especialistas en adicciones no vamos a recomendar a la gente que vuelvan a beber ni a consumir y advertimos a la gente mucho sobre eso que se llama consumo moderado. Porque, a ver, ¿qué significa consumo moderado? ¿Vale? Consume con responsabilidad, bebe con responsabilidad. Es algo que te dicen las empresas alcoholeras para bajarte un poco las defensas de no, que no es adictivo, no, el problema es de la gente que no bebe con moderación. Esto no es una sustancia adictiva. Sí que lo es, ¿vale? ¿Qué significa beber con moderación? ¿Beber con moderación significa beber 2 o 3 cervezas cada vez? ¿O significa beber X veces a la semana o al mes? Yo soy especialista en adicciones y no lo sé. ¿Qué significa eso de beber con moderación? Claro. Y como es tan ambiguo, cualquier persona que haya tenido problemas, pues, ¿dónde va a poner el límite? Y como lo que comentaba antes, una persona que ya ha tenido problemas con el alcohol en el pasado nunca va a tener seguridad al 100% de que una cerveza o una copa de vino no le vayan a activar de nuevo los hábitos adictivos y problemáticos del pasado.
Entonces, el 99% de los especialistas en adicciones, para curarse en salud, le va a decir, mira, yo no te quiero mentir, yo para evitarte recaídas, yo te voy a recomendar que te pongas de objetivo no volver a beber, porque sobre todo, si me sigues preguntando por el consumo moderado, significa que lo echas de menos. Significa que todavía tienes cierta dependencia psicológica, cierta dependencia emocional. Sigues imaginándote la vida sin alcohol como triste o aburrida. Sigues imaginándote el alcohol como el gran sumum y clímax de la existencia. Eso me dice que todavía hay algo de dependencia psicológica que tenemos que trabajar. Yo me quedo tranquilo como especialista en adicciones si llegamos al punto en que tú superes esa dependencia psicológica, que no eches de menos el alcohol y que te veas capaz de disfrutar la vida al máximo sin tener que drogarte. Y, por supuesto, suelo decir que hay dos pilares fundamentales a la hora de trabajar adicciones. Por un lado, por supuesto, aislar a la persona de la sustancia lo más que se pueda, evitar el consumo, bla, bla, pero el otro pilar es que la persona vuelva a disfrutar al máximo de otras fuentes de bienestar en su vida. Porque si has empezado a depender mucho del alcohol a lo largo de los años, habrás ido desplazando otras cosas. A lo mejor ya no haces tanto deporte como antes. A lo mejor ya no pasas tanto tiempo con algunas personas del pasado. Has ido dejando atrás hobbies, aficiones, etcétera. Y ahora, al dejar el alcohol, tienes la oportunidad de volver a disfrutar al máximo de ciertas cosas, como por ejemplo las relaciones sociales, las conversaciones tú a tú. En vez de quedar de que el único escenario en el que seas capaz de hablar con tus amigos sea de fiesta en un bar, ahora puedes ir llamándoles para tomar un café y preguntarles qué tal va la vida, tener una conversación de esas profundas y chulas, o puedes empezar a llamarles para hacer senderismo, ir a haceros una ruta en bici, lo que sea. Entonces, para que la persona no eche de menos ya el alcohol, tenemos que ir trabajando esas otras cosas, esas cosas que ha ido perdiendo por el alcohol y, jolín, que sea capaz de disfrutarlas, sobre todo la parte social, que es la que más se limita por la parte del alcohol, de, oye, ¿qué podemos ir trabajando para que tú seas capaz de disfrutar, de irte de cena con tus amigos y que no te sientas mal por ser el único que está bebiendo 0,0 o agua? Sí. Sí, hay una cita que me viene a mente, creo que es de Elton John, creo que, si no me equivoco, tuvo problemas con el alcohol en su juventud. Y hay una cita de él que dice, es en inglés, pero dice, la moderación no existe. Y yo recuerdo hace unos años, yo tenía ciertos problemas con comida chatarra, estaba un poco adicta y mi única forma, actualmente no tengo problemas, lo he pasado sin problema, pero cuando aquello tenía esa cita en mente, como en estos momentos que tienes ese problema, la moderación no existe, porque es lo que tú dices, ¿qué es la moderación? Una copita, cuando te das cuenta, caes otra vez. Si tienes un problema, es muy difícil estar, es mejor simplemente, en mi opinión, o sea, tú lo dices, tú lo sabes mejor, ¿no? Es mucho, mucho más fácil simplemente abandonar la sustancia y seguir de Sobre otra todo porque ahí manera. ya no hay ambigüedad. Totalmente de acuerdo contigo, Maricel. Sobre todo porque ya no hay ambigüedad, ¿vale? Cuando una persona dice, bueno, voy a beber de vez en cuando solamente, no sabe dónde está el límite, ¿vale? Y si, al final se encuentra negociando consigo misma, generándose un montón de excusas y justificaciones para cualquier momento es bueno para beber. Sin embargo, si tomas la decisión de, mira, soy una persona abstemia, no voy a beber más, ya no hay ambigüedad, ya no hay negociaciones contigo mismo. No, ya está, he decidido que no voy a beber y ya está. Entonces ya es mucho más fácil reconocer los pensamientos más peligrosos y todo eso. Pero como tú has dicho, es que es muy difícil definir la moderación. Y habría una forma tal vez para esas personas como de ponerse límites tipo, bueno, solamente voy a beber en Nochevieja, o solamente voy a beber, Nochevieja vamos a decir, no sé, hasta 3 bebidas, ese es mi límite. En la boda de mi hermana hasta 3 bebidas, una cosa así. ¿Tú crees que eso puede funcionar o...? Algunas personas lo pueden intentar, pero te voy a comentar por qué a la mayoría de personas no les funciona eso, porque al final el alcohol tiene efectos en nuestra capacidad de raciocinio, en nuestra capacidad de tomar decisiones. No pensamos igual antes de la primera copa que después de la tercera. En el momento que nos tomamos la primera copa, ya tenemos alcohol en sangre, el alcohol ya empieza a afectar a nuestro sistema nervioso, empieza a apagarnos el lóbulo prefrontal y ya lo que antes nos parecía mala idea ya no nos parece tan mala idea. La mayoría de la gente bebe alcohol precisamente para emborracharse y permitirse hacer cosas que en el día a día les parecerían peligrosas o estúpidas. Entonces, tú al principio puedes tener muy buenas intenciones, no, hoy voy a ir de tranquis y voy a beberme solamente 1, 2 o 3 cervecitas de nada, pero en el momento que te has tomado ya la primera cerveza y estás bajo los efectos del alcohol, ya no te parece tan mala idea beberte 4 y y así va escalando hasta que vuelves a perder el control. Entonces, no hay ningún psicólogo en el mundo que pueda dar a nadie una herramienta 100% eficaz que les dé garantía del 100% de que si se beben un poquito de alcohol vayan a respetar el plan que se han dado. A menos que digan, oye, mira, voy acompañado de alguien
y le he contado a esta persona, a lo mejor es mi pareja, es un amigo de mucha confianza, y le he comentado, me da miedo perder el control, me he puesto el objetivo que quiero beber solamente 1 o 2 cervezas, te doy permiso para vigilarme, por favor, vigílame, te doy permiso para que me des un toque, me lleves ¿vale? A una esquina y me digas, Paco, si me dijiste antes que querías tomarte solamente un par de copas, hablamos hace mucho tiempo lo importante que era para ti quitarte eso de encima. ¿Estás seguro de que te quieres pedir otra? ¿No quieres que nos vayamos fuera, tomamos el aire, etcétera, etcétera? Ahí a lo mejor puede ayudar, pero ya digo, en la mayoría de los casos lo mejor es quitarse el estrés de encima y no. Resígnate y empieza a disfrutar de la vida sin ello, ¿vale? Sin ello es donde vas a tener garantías de no tener recaídas ni descontroles ni sustos. Totalmente. Es donde único tienes control. Y una cosa bastante interesante, una estadística bastante interesante que tenemos es que el consumo de alcohol en hombres es considerablemente mayor que en mujeres. Y te quería preguntar por qué crees que se produce esto. Es una cuestión cultural. Básicamente está mucho mejor visto que un hombre beba que una mujer beba en general. A una mujer que, en general, ¿vale? Que beba mucho alcohol, se le va a castigar, se le va a penalizar socialmente muchísimo más que a un hombre, Totalmente. muchísimo más que a la mayoría de los hombres. O sea, totalmente. Nos vienen a la cabeza las imágenes de hombres viendo fútbol y bebiendo mucha cerveza y vikingos y tal, ¿vale? Hay muchos sesgos culturales que hacen que tengamos una visión muy positiva del hombre bebiendo alcohol y una visión a veces más negativa de una mujer que bebe alcohol. Sí, las estadísticas nos muestran que hay más hombres que beben mucho más alcohol. También creo que muchas mujeres, por este efecto de desagradabilidad social, ¿no? Este estigma hacia las mujeres que beben alcohol, imagino, es una hipótesis simplemente que las estadísticas tienen a no confesar, ¿vale? O tienen a decir en las estadísticas un poco por la baja, ¿no? Cuando les hacen una encuesta, un test, pues tienen a, no, pues no bebo tanto, suelen a decir que beben menos de lo que en realidad Lo que están bebiendo, pero realmente. sí, exactamente, pero sí, la mayoría de hombres beben más alcohol en general que las mujeres y son más proclives a tener problemas con el alcohol. La mayoría de los hombres pues tiran más por la cerveza y la mayoría de mujeres tiran más por el vino. Las mujeres tienen muchas más probabilidades de desarrollar problemas de adicción con ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, y los hombres pues van mucho más por el alcohol y otras sustancias. Sí, totalmente. Me parece súper interesante. Nunca lo había pensado así. Pero, por ejemplo, yo en mi canal hablo mucho de estos temas de los roles de género, de la masculinidad, la feminidad y tal. Y tenía una amiga hace unos años rumana y Rumanía es un país bastante más tradicional con respecto a estos roles de género. Y ella me decía que ella personalmente, no recuerdo si bebía, creo que a lo mejor bebía una copita o una cosa así o nada. Y ella decía que en Rumanía no se veían chicas borrachas, a diferencia de con donde yo estaba en la universidad, que era muy común, en Estados Unidos, etcétera. Y tiene mucho que ver con eso. O sea, yo misma lo pienso y si te inculcan con esta cosa de las mujeres femeninas no las vas a ver borrachas, qué sé yo, y al hombre se le perdona más si culturalmente, si se ve así haciendo un poco el numerito con eso. También Totalmente. te, también te quería decir, los hombres también son más vulnerables a caer en lo que se denomina como consumo de riesgo. ¿Cómo pueden los hombres evitar caer en lo que se conoce como consumo de riesgo y por qué es que son ellos más vulnerables de caer, además de porque consumen más? Además de porque consumen más, porque es que son más vulnerables. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, por supuesto. Al final es esa cuestión cultural. Culturalmente está mucho mejor visto que un hombre beba mucho y que beba mucho para divertirse. Nos retroalimentamos mucho entre hombres a la hora de beber y hacer rondas de chupitos y competir a ver quién bebe más, quién se mete más cubatas o quién bebe más cervezas porque es un vikingo, es un macho, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, estos sesgos culturales están ahí y van a promover que los hombres beban en general más alcohol, que reciban un montón de incentivos más a nivel social por beber mucho alcohol, que esté más normalizado, que haya mucha menos conciencia de riesgo, porque si todos mis amigos beben así, ¿por qué voy a tener yo un problema? Yo no soy el que más bebe de mi grupo, sí, cada vez que bebo, pues bebo lo normal, 5, 6, 7 cubatas, tampoco tanto. Me han llegado muchos pacientes a terapia que me lo decían así, sí, yo cada vez que bebo, pues no es tanto, 5, Sí, 6, sí, 7 sí. cubatas, es pues lo normal, y eso es muchísimo, es una barbaridad, Muchísimo, sí. compañero. Pero claro, Sí. como tu punto de referencia está súper sesgado, en tu grupo de amigos todos beben de esa manera, tú ya no ves las cosas con claridad. O sea, tienes el listón tan cambiado, ¿no? Tan ajustado que nada, no te das cuenta de que bebes muchísimo, porque al compararte con la gente que tienes alrededor, no te parece raro.
¿No te parece raro? Consejos que empiecen a poner en duda, ¿vale? Eso. Beber 5, 6, 7 cubatas cada vez que bebes no es normal, aunque lo haga más gente, ni tampoco es saludable, ¿vale? Sobre todo que se fijen en los efectos que beber mucho tiene en su día a día. Están cansados de las resacas, están cansados de las lagunas mentales, están cansados de los problemas de salud, están cansados de que las resacas les duren un día o dos incluso. ¿No les parece raro que siempre que tengan que pasar tiempo con los amigos para disfrutar del ocio y tal, siempre tengan que beber muchísimo alcohol? ¿Vale? Es una señal de alarma, ¿vale? Que no seamos capaces de interactuar con nuestros amigos sin que haya alcohol de por medio, ¿vale? ¿Eres capaz de quedar con tus amigos para hacer otras cosas que no sean beber alcohol? ¿Vale? Todo tu ocio gira alrededor del alcohol. Es lo primero que haces cuando sales del trabajo un viernes o cualquier tarde y es tu idea máxima de diversión. ¿Eres capaz de también salir a hacer deporte con tus amigos? ¿Eres capaz de quedar con ellos a tomar un café o a merendar o lo que sea y contaros la vida? ¿Vale? Es simplemente charlar. ¿Eres capaz de disfrutar de las conversaciones con esas personas sin tener que drogarte antes? Porque si necesitas ponerte hasta arriba para tolerar la compañía de esas personas, y es una reflexión que lanzo a muchos de mis pacientes, ¿son realmente tus amigos? ¿Tenéis una relación tan buena como a ti te parece? ¿No crees que estás realmente, o sea, te estás envenenándote, estás gastándote un montón de dinero para ser capaz de tolerar la compañía de esas personas que si no bebes alcohol no eres capaz de reírte con ellas, no eres capaz de hablar de cosas que tenéis en común ni nada por el estilo? Entonces, es una reflexión que creo que es muy importante. Hay muchas personas Sí. que cuando dejan el alcohol o simplemente toman la decisión de beber menos, se dan cuenta de que las personas a su alrededor se empiezan a comportar de manera diferente. Dejan de llamarles, Sí, sí, dejan sí. de, ¿vale? Oye, quedamos para un café y no, si no es para quedar a beber en el bar o la discoteca de siempre, empiezan a poner excusas, empiezan a darles largas y es muy triste y causa mucha angustia, pero es bueno saber estas cosas porque nos ayuda también a filtrar. A lo mejor tú estás entrando en un punto de tu vida que tus prioridades han cambiado, que ya no quieres seguir dependiendo del alcohol y si hay personas alrededor que se van cayendo porque, porque están en otro punto, tienen menos conciencia de riesgo, tienen también sus problemas de dependencia, pero pues todavía no han llegado hasta ahí. No son capaces de tolerar tu compañía si no se emborrachan, entonces, y les causa mucho conflicto estar contigo si no bebes, entonces, pues eso también te abre camino te abre espacio para distanciarte de esas personas si ya no te están aportando tanto, si ya no tienes las mismas prioridades, ni los mismos valores, ni las mismas necesidades. De nuevo, no es algo malo, ¿vale? Al final, mientras maduramos, evolucionamos, van cambiando también nuestras prioridades y las personas que eran nuestros amigos hace 10 años no tienen por qué serlo ahora o pueden seguir siendo nuestros amigos, pero en una esfera diferente. Pueden pasar a la esfera de amigos que ya no vemos tan a menudo porque, jolín, es que ya no nos divertimos de la misma manera. Yo que sé, a lo mejor te gusta mucho el manga y hay una serie de amigos a los que no les gusta el manga y no les llamas para ir a un salón del cómic, ¿vale? Simplemente porque no tienes esos gustos en común, pero es que sí que les llamas para otras cosas que sí que tienes en común. Entonces, esto es un poco lo mismo. A lo mejor al quitarte el alcohol de encima o al simplemente empezar a beber menos, te quedas como un poco, yo aquí no pinto nada. No pinto nada en este tipo de local, no pinto nada haciendo esto con estas personas porque ya no me gusta beber tanto, no me gusta llegar hasta ese punto, me gusta levantarme bien por las mañanas para hacer ejercicio y cuidarme y tengo otras prioridades en esos momentos. Claro, claro. Creo que cualquier persona que haya dejado el alcohol atrás en algún momento va a haber experimentado eso, que tus amigos de repente se desaparecen, curiosamente. Y una cosa que a mí también me gusta, me ha ayudado siempre un poco a ver estas cosas, por ejemplo, este amigo que te decía que tuvo el problema, me gustaba siempre decirle en plan motivacional, ok, todos tus amigos beben y eso es lo que les gusta, beber excesivamente, lo que luego tiene todo este efecto de bola de nieve, como decíamos, que no duermes bien, al día siguiente te levantas con resaca, no puedes hacer nada, no vas al gimnasio, tu peso corporal también está subiendo porque estás consumiendo esta cantidad de calorías vacías. Y, ok, es normal, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de la gente joven actualmente hace para divertirse, pero ¿tú quieres ser una persona ordinaria o quieres ser una persona extraordinaria? Porque mucha gente tiene esta idea de quiero ser alguien extraordinario, quiero cumplir muchas cosas, no sé, tengo ciertas metas y tal, pero pretenden hacer eso haciendo con cosas ordinarias, no sé si me explico. Pretenden llegar a un resultado como fuera de lo normal, haciendo lo que todo el mundo hace. Y es como, no hay forma. Tienes que dejar atrás esas cosas que se están poniendo en el camino, porque si no, nunca podrás llegar a sobresalir de esa Mm. forma.
Claro, beberla con frecuencia siempre va a suponer un techo de cristal, ¿vale? Si eres una persona ambiciosa que tiene objetivos, etcétera, etcétera, si dejas el alcohol, vas a tener más probabilidades de sacar el máximo partido a tu capacidad de concentración, a tu memoria, a tus capacidades cognitivas y, jolín, perseguir tus objetivos, tanto de salud como de proyectos, negocios, lo que sea que tengas en mente. El alcohol consumido con frecuencia siempre va a suponer un techo de cristal, siempre te va a limitar, no te va a dar ningún tipo de ventaja. Totalmente. Una estadística que también me llamó muchísimo la atención es que en cuanto mayor es tu clase social, y lo voy a enfatizar porque es lo inverso a lo que yo pensaba, en cuanto mayor es tu clase social o tu nivel de estudios, más consumes alcohol, según estas estadísticas que tenemos. ¿Por qué crees tú que se produzca esto? Porque generalmente suelen ser las personas, o sea, creemos, ¿no? El estereotipo es que suelen ser las personas con menos estudios, que son más vulnerables a caer en la marginalidad a la que muchas de estas sustancias te llevan. Como siempre tenemos esta idea que son esas personas un poco más de más bajos recursos, con menos estudios, que terminan en esto, y sin embargo la estadística demuestra lo contrario. ¿Por qué crees que sucede? Me, me encanta la pregunta y tiene mucho que ver con, de nuevo, el valor cultural, el significado cultural que tiene el alcohol. Cuando pensamos en cocaína o en heroína, sí que pensamos en un ambiente marginal. Pensamos en documentales de callejeros, en gente tirada en la calle, sin trabajo, con jeringuillas, etcétera. Pero cuando pensamos en alcohol, podemos pensar a veces en personas así, pero también muchas veces podemos pensar en gente muy rica, en gente que se gasta cientos o miles de euros en una botella de alcohol, en una botella de vino, en una botella de whisky. El alcohol sí que se nos ha vendido como un producto de alto valor monetario, de estatus, etcétera, etcétera. Las personas ricas, ¿vale? Las personas con mucho dinero tienden a beber alcohol y muy a menudo y a gastarse mucho dinero en alcohol. Entonces, de la misma manera que un Ferrari, un Lamborghini tiene un significado cultural para nosotros como de alto valor adquisitivo, habilidades, etcétera, lo mismo ocurre con el alcohol. No tiene el mismo significado marginal que la mayoría de drogas. Al contrario, es un símbolo de estatus. Si puedes permitirte pagar mucho dinero por alcohol caro, es como que te van muy bien las cosas. La gente cuando va a discotecas se van al VIP y pagan un montón por una botella de champán y con Sí, chispas, sí. etcétera, para celebrar. Es un símbolo de estatus, de éxito, etcétera. Entonces, pues no ocurre lo mismo que con la cocaína o la heroína. Entonces, de ahí salen esas estadísticas. La gente con mayor valor adquisitivo tienden a también a hacer cosas que les parecen coherentes culturalmente con eso. Entonces, la gente rica bebe mucho alcohol, se gasta mucho dinero en alcohol, pues yo también. Claro, claro. También me imagino que sea influyente el hecho de que las personas con más nivel adquisitivo, como dices, tienen más tiempo libre generalmente, tienen más recursos para invertir en eso para empezar, porque si eres una persona que te estás batallando para, no sé, pagar el alquiler, no vas a ir a comprarte una botella de Moet o algo así. Ajá, Entonces me exacto. imagino que influye también un poquito. Mm. Tengo aquí también que la edad media de inicio en el consumo regular de bebidas alcohólicas es de 17 a 18 años. Mm. Entre los que han bebido alguna vez, 17, es más bien un año más tarde en hombres, perdón, un año más temprano en hombres, y las mujeres más bien empiezan sobre los 18. O sea, los hombres sobre los 17, las mujeres sobre los 18, y la tendencia que cada vez estamos empezando de media más jóvenes con el alcohol. ¿A qué crees que se deba que cada vez empezamos más temprano a consumir alcohol? La cuestión cultural y que al final los adolescentes hacen lo que ven hacer a sus padres, ¿vale? Veo a muchos padres y madres súper escandalizados, oh, es que los jóvenes de hoy en día no paran de beber y tal. Tus hijos están bebiendo porque te ven beber a ti. Tus hijos Claro. están bebiendo porque llevan desde que son muy pequeñitos viéndote beber en las fiestas, viéndote beber en los fines de semana, también por las películas, ¿vale? Y claro, pues cuanto más acceso hay a estas cosas, pues más ganas le dan a los adolescentes de beber. El alcohol, pues siempre ha tenido ese significado cultural de como de rito de madurez, ¿no? De rebeldía, de pues si empiezo a beber alcohol me siento más independiente, más adulto, más que tomo mis propias decisiones, también para lidiar con la ansiedad de los primeros ligues, las primeras veces que se sale de noche, etcétera. También por romper una lanza a favor de la generación Z, hay otras estadísticas que nos muestran que la generación Z es la generación que menos alcohol consume, ¿vale? Es la generación que Sí, he menos visto alcohol eso bebe en también, sí. general y que pues aunque entre la generación Z hay más personas que directamente no beben alcohol, que son totalmente abstemias, o más personas que beben pues poquito alcohol o con poquita frecuencia, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo, ¿vale? Hay datos muy interesantes ahí. Yo creo que en cuanto al alcohol, pues
hay mucha más información disponible, cada vez más. También hay mucha más información disponible en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a hábitos de vida saludable, deportes. Entonces, también hay señales un poco en la dirección de que no está todo perdido, ¿no? Hay señales bastante positivas, ¿no? Sobre nuestros jóvenes, ¿no? Parece, no sé, quiero ser optimista en ese sentido. Sí, yo también basados en observaciones, sí, también diría que la gente, los adolescentes ahora beben menos que en generaciones. Y te quería preguntar una pregunta personal. Yo, por ejemplo, me crié en Estados Unidos. En Estados Unidos la edad para empezar a beber son 21 años. Obviamente la gente bebe antes de eso. O sea, yo fui a la universidad a los 18 y había alcohol en todas partes. ¿Tú crees que eso, poner que la edad sea 21, detiene un poco ese proceso de que la gente empiece a beber, o todo lo contrario hace que la gente se vuelva más rebelde y lo busque de otra forma, que tenga el efecto contrario? Muy buena pregunta. Claro, aquí ponemos a filosofar sobre los efectos que tiene la prohibición, ¿no? Mm, Cuando algo está prohibido, al final acaba teniendo más sex appeal, ¿no? De alguna manera, porque me lo ¿verdad? prohíben y tal. Al final se desea mucho, como tú comentabas. Aunque en el papel esté prohibido acceder al alcohol si no tienes 21 años, al final la gente encuentra la manera. Lo mismo ocurre con los adolescentes. Aunque esté prohibido, encuentran la manera de comprarlo, le piden a un amigo más mayor que vaya a comprar o directamente roban el alcohol de casa de sus padres, yo qué sé. Al final, la prohibición en general no es tan efectiva como la educación. ¿Vale? No Mm, es tan efectiva como la educación, como ofrecer información a los adolescentes sin demonizar, ¿vale? Pero ofrecer información sobre los verdaderos efectos que tiene el alcohol, enseñarles sobre un poco este ideal del consumo moderado, ¿no? Al menos que sean conscientes de dónde se están metiendo y que se les enseñen hábitos saludables, ¿no? Muchas veces las personas que abogan por la prohibición y más reglas y más redadas y tal, son precisamente las personas que menos hablan con sus hijos adolescentes, que menos tiempo dedican a tener una conversación con sus hijos sobre cómo tener hábitos saludables, cómo protegerse, también en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a sí, consumo de sí. alcohol, ofrecerles información. Al final, la información, las charlas, los talleres, pues tienen mucho más impacto en la salud que simplemente la prohibición. Porque, de nuevo, cuando prohibimos algo, lo hacemos mucho más atractivo en general y al final un adolescente, si tiene ganas de beber, va a encontrar la manera de beber o de fumarse un porro o de lo que sea. Entonces, creo que hay que dedicar más recursos a otras cosas, más que a la parte de la prohibición, que no tiene tantos beneficios como algunas personas piensan. Interesante. Y también te quería, ya hemos hablado un poco de esto del componente cultural, pero hablando un poco más del componente geográfico, yo que, Ujú. como te dije, me crié en los Estados Unidos, la gente consume el alcohol de forma diferente de lo que lo hace en España, y hay también diferencias en cómo lo consumen en el norte de Europa versus el sur de Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido la consumición del alcohol excesiva es la tercera causa de muerte entre los británicos y es emergencia nacional. ¿A qué crees que se debe esta diferencia de consumo en cantidades, en modo y en forma? Y, por ejemplo, si una teoría que a lo mejor muchos tenemos es que en los países más fríos, como si recuerdo bien en esta universidad que te dije que estudié en el norte de Estados Unidos, de Nueva York, me acuerdo que había un chico que se le había roto la calefacción en el medio de invierno, así como en los dormitorios, y que nos contó, y todos en esa época riéndonos, nos contó que se pasó el invierno entero bebiendo como para mantenerse en calor. ¿Crees que tenga que ver un poco con eso? Como que en lugares más fríos esa es un poco la estrategia. Por qué se debe esto? A ver, muchos estereotipos están basados en la realidad, ¿no? Y cuidado, beber alcohol no es que aumente la temperatura corporal, es que apaga la sensación de frío, es verdad. Entonces, a la gente, a la persona que tiene frío, pues si se pone a beber alcohol, va a dejar de sentir tanto la sensación de frío. Va a seguir congelándose, cuidado, ¿vale? Va a seguir sufriendo una hipotermia, no sé a ese punto, pero va a sentir menos. También en países con menos luz solar, ¿vale? Con menos horas de luz, más oscuridad, la gente tiene, en general, tiende a pasar más tiempo en casa y se aburren y al final culturalmente pues el alcohol aparece como esa vía de entretenimiento, etcétera. Pues sí, hay problemas de alcoholismo bastantes en países como Finlandia, como Noruega, como Reino Unido también. Todos estos factores culturales afectan, ¿no? También, por ejemplo, el Reino Unido, pues a nivel de hábitos de alimentación, hábitos saludables, pues no es el mejor ejemplo a seguir para nada, ¿no? A nivel cultural, tiene muchísimos Sí, problemas sí. de ese tipo. Hay muy poca conciencia sobre los efectos del alcohol y, de nuevo, la gente se ha educado viendo eso en sus padres, en sus abuelos, beber mucho y para cualquier cosa y siendo la vía de entretenimiento principal. Si no,
la mayoría de personas cuando piensan en, yo qué sé, Irlanda, pues ¿qué les viene a la cabeza? Emborracharse y ponerse hasta arriba de cerveza Guinness en un bar, Sí, ¿no? sí, Pues sí. culturalmente el alcohol es una parte muy importante, ¿vale? En esos países. Culturalmente es muy, 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 muy importante y sí, eso deriva en que tienen muchos más problemas de alcoholismo. Pero cuidado que esos hábitos se están, ¿vale? Se están importando, ¿vale? Los estamos importando poco a poco. Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Me he quedado súper impresionada con todo lo que me has dicho. Muchísimas gracias. Estoy segura que a la audiencia le ha gustado igual. Y yo, como estaba diciendo al principio, me gusta mucho tu contenido porque eres muy práctico, muy directo. Sí, tristemente hay muchos psicólogos y psicólogas que son muy wishy-washy, como, ay, sí, no sé qué, y no van a donde tienen que ir, ¿no? Y a mí me gusta mucho que tú andas sin rodeo, tú dices las cosas muy directas. Entonces, cuéntame a mí, cuéntale a la audiencia dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu web, sobre tus sesiones también que he visto que al principio tienes que obtenerla por un precio y luego la agenda es de otra forma y tal. Así que todo lo que nos quieras añadir. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Maricel. Ha sido también un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y bueno, si la gente quiere seguirme, que se pasen por mi canal de YouTube, ¿vale? O que pongan Luis Miguel Real Psicólogo en cualquier red social. Y si quieren que yo les acompañe, ¿no? En cualquier proceso de adicciones, cualquier proceso psicológico, que vayan a mi página web, luismiguelreal.es, y ahí tienen pues toda la información. Y muchas gracias por su confianza, ¿no? Si lo creen. Y bueno, que me sigan en redes sociales. Síganlo en Instagram que sube bastantes reels y como vieron tiene también su canal, tiene su página web donde ofrece las sesiones y donde pueden hablar directamente con él. Así que muchas gracias y gracias a todos por estar aquí, por ver, por las suscripciones. Sé que he tenido algunas suscripciones. Y bueno, les deseamos buena noche. Chao.